Muy buenas tardes. Hoy nos reencontramos en una nueva versión de nuestro podcast para darle continuidad a estos temas que nos conciernen a todos en la actualidad. Más aún en esta época donde hay una pandemia que nos aflige a todos y nos golpea. Bueno, queremos comenzar ubicándonos en el contexto del siglo XVI, donde nos encontramos con las 95 tesis de Martín Lutero para reformar la iglesia, cuestionando precisamente el poder y el control que ejercía sobre la sociedad en ese entonces, y hoy en día podemos ver los rezagos de esa normalidad de aquel entonces. Como bien sabía Lutero y ahora nosotros, el elemento crucial para cambiar la mentalidad de una época iba compenetrada con la religión. O sea que me gustaría abrir este podcast compartiendo la pregunta de ¿qué creerían ustedes que sería lo equivalente a la divinidad, a ese poder de la iglesia en esta época? Bueno, buenas tardes a nuestros oyentes. Respondiendo a la pregunta de Juan José, debemos entrar a analizarla un poco más profundo, tomar en cuenta todo lo que esto trajo y la respuesta que tuvo a la reforma de Martín, porque fue tan importante esta respuesta, la, lo que, lo que nos dio el catolicismo, la contrarreforma a la reforma protestante de Martín, porque entre ellas se moldearon, porque allí encontramos lo de esto de la interdependencia, pues si dos mecanismos están interactuando entre ellos, se van a influenciar por más contrarios que sean. Claro, es un poco la ambivalencia que se veía en esa época entre el proletariado y la burguesía y que ahora aún seguimos viendo entre el mismo pueblo, por ejemplo, que podemos ver pues las diferentes ideologías y que sirven en cierta manera como un peso y contrapeso entre el pueblo y su forma de pensar. Sí, pues esta interdependencia se dio en ese entonces y se da ahora, donde no solamente las clases sociales, sino los diferentes poderes interactúan entre ellos y se van ajustando, lo que el uno se van limando sus asperezas. Pero entonces respondiendo un poquito más puntual a la pregunta que nos plantea Juan José, qué sería lo equivalente a la divinidad en esta época, nos encontramos con un tema que tocamos en el podcast pasado, que es la educación. Consideramos que un cambio en la educación traería un bien a la sociedad, porque es atacar directamente la raíz, las bases que están erróneas o mal construidas, se atacarán por medio solamente de la educación. Pues es el dicho de que a palos no entiende nadie. Claro, eso traería pues lo que se menciona de la psicogénesis, ¿no? Un nuevo iniciar, un renacer del pensamiento de la gente y que trae ya luego a una sociogénesis que es un cambio en la sociedad radical, que es pues producto de los cambios en la forma de pensar de las personas. Exactamente. Los cambios a largo plazo en las conductas de los sujetos sería precisamente esa psicogénesis, y solamente es en la medida de lo posible que en la educación y en los procesos educativos haya verdaderamente una conciencia y un saber de cómo funciona el Estado, cuál es la función de la política y cómo interceden las instituciones, para que finalmente los cambios en las figuraciones sociales se vean reflejadas, ¿no? Que ya vendría siendo la sociogénesis. Claro, entonces en este orden de ideas, la educación vendría siendo un medio para un fin, para como la restitución de las instituciones, valga la redundancia, y como para el afianzamiento de la identidad que se ha perdido de estas mismas, de la fiabilidad. Exacto, debemos referirnos así de forma puntual al cambio por el cual debería irse la educación, porque mencionar que corrijamos la educación es algo muy general, ya. En el podcast pasado nos referimos más a una educación emocional, aquí ya nos estamos refiriendo a algo mucho ¿Teórico? más concreto, exacto, más teórico, que las personas entiendan y puedan asimilar el funcionamiento del Estado, de las diferentes ramas del poder público, de a qué institución deben acudir en X o Y caso. Es una educación un poco más puntual, más concreta. Claro, y es que la relación que mantienen las ramas debe basarse en el respeto mutuo para que pueda existir ese sistema de pesos y contrapesos que mencionaba Montesquieu. Pero lo que ocurre es que obviamente estas instituciones pues están manejadas por seres humanos obviamente y que si mantienen la misma mentalidad que ha tenido
pues la gente desde hace muchos años, obviamente van a querer cada uno tener más poder y pasar por encima de los demás, y no van a cumplir en realidad esa función de servir de contrapeso pues a las acciones que los otros puedan ejercer, y eso nos da problemas como el hecho de que la rama ejecutiva quiera tener más poder en cada ocasión. Exacto, y hablando puntualmente en el contexto colombiano, Bojo, ¿vos cómo creerías que podemos ver reflejado esa instancia que nombras? Bueno, a mi forma de ver, ahora en la pandemia se ha podido ver mucho cómo el presidente pues ha podido, mediante decretos de ley, que es algo totalmente constitucional, ir tomando decisiones, pero que en cierta medida, a mi forma de ver, no han sido bien reguladas. No ha habido un control político frente a todo esto, y eso ha permitido pues que la rama ejecutiva siga absorbiendo poder, y viene desde la época de Uribe, cuando se dio la reelección. Claro, según como yo lo veo, ha habido a través de esta década, iniciando este milenio, varias acciones que han afectado la Constitución, que han afectado el funcionamiento normal. Y el principal que yo noto, y ya es un poquito más amplio, es la amplia participación en la política colombiana, que tiene un solo partido. En el caso concreto de este año encontramos que la mayoría de congresos es de derecha / centro democrático, al igual que el presidente. Esto no permite que haya un contrapeso ideal. Pues claramente que si se tiene ese desbalance en la institución, pues no se va a llevar a cabo pues el concepto del sistema de contrapesos, que es lo contrario a lo que está pasando en la realidad. Y que pues de hecho es algo que uno puede ver muy seguido, que lo que se estipula en el papel es muy distinto a lo que pasa en la realidad. Y desde eso es que se tiene que trabajar en la educación. Que hasta la misma educación deje de ser superficial y que realmente se vuelva una herramienta para las personas que más adelante pues van a llegar a ser un papel importante en la sociedad, en la política y pues las instituciones. Claramente, yo creería necesario recordar la necesidad de una veeduría ciudadana que, a partir de la investigación y la academia, que bien vendría siendo las instituciones educativas, fortalezca asimismo las instituciones como parte fundamental del proyecto llamado Colombia, por así decirlo. Entonces, el papel que tiene la educación vendría siendo, como bien lo veníamos hablando el podcast pasado, fundamental para que verdaderamente haya un proceso que cambie, que plantee un nuevo paradigma en el que todos y todas construyamos una sociedad en aras de la justicia, de la igualdad. Pero ¿no piensan que de pronto tendría que tener también relación con la Constitución? Porque, por ejemplo, tenemos un presidente que se puede presentar de varias maneras, y como jefe de Estado, por ejemplo, va a las Naciones Unidas y se presenta a decir que en Colombia no está pasando nada, que todo está bien, cuando está pues el país lleno de masacres, que también pues sale el gobierno a cambiarle el nombre para meterlo en otras cuentas, y que ya no entren en masacres sino en homicidios colectivos. Y entonces tenemos un presidente que también como jefe de gobierno no está cumpliendo las cosas, y que en realidad esa función de peso y contrapeso como que no está funcionando tan muy bien. O sea, también la Constitución quizás no consideran que debería pues revisar algunas funciones. Claro, y eso viene muy ligado con lo que hablábamos ahora, de que si la mayoría en las diferentes ramas son del mismo partido político, es muy complicado hacer una veeduría por los que deben. Entonces aquí ya entra lo que dice Juan José, que debe ser una veeduría ciudadana. Nos encontramos en el caso, por ejemplo, justo hoy se le aplica la moción de censura al ministro de Defensa, Carlos Gómez Trujillo, y en la Cámara de Representantes, pero la misma, si no estoy mal, es María José Pizarro, habla sobre que es imposible aplicarle la moción de censura porque no van a lograr 87 votos. Como máximo la oposición logra 40, ya que el Centro Democrático cuenta con el Conservador, el Partido Liberal, el Cambio Radical, etc. Pero ella dice, aquí entrando un poquito a lo que dice Juan José, de que
al menos llevar esa moción de censura a la Cámara de Representantes le da al pueblo la esperanza de que su lucha, o sea, su oposición, la oposición de verdad de la sociedad, ya se está llevando a las instancias que se deben, no solamente a las calles, sino a las instancias ya del Congreso. Yo considero que ya venimos un poco en ese proceso de la psicogénesis, ¿no? Ya el hecho de que, por ejemplo, estemos nosotros cuatro teniendo aquí este debate y esta conversación, pues es una muestra de que la gente en general está despertando y dándose cuenta un poco sobre la realidad del país y las cosas que deben cambiarse, que estoy totalmente de acuerdo con ustedes que debe iniciar por la educación, porque eso es lo que nos forma como seres humanos. Bueno, actualmente se ha estado viendo pues como las diferentes masacres, que es algo muy difícil de olvidar. Y recordando el tema de la relación entre hombre-dios, que fue causante de la revolución del tema luteriano y todo esto, pues actualmente lo que se requiere, haciendo el paralelo a la divinidad, es volver a estrechar la relación entre hombre y Estado. Entonces, ¿ustedes cómo creen que se deba estrechar esa relación hombre-Estado? Pues respondiendo a la pregunta de Gaby, creería importante retomar el tema de Julieta Lemaitre, en el sentido de que las leyes y el derecho en sí mismo es aquello a lo que nos debemos aferrar para construir como una nueva normalidad, así sea muy distante de lo que actualmente estamos viviendo, pero precisamente es en la medida que las instituciones se fortalezcan mediante una veeduría y mediante una educación que enseñe a la gente a cuáles son los debidos procesos a seguir para tener una sociedad en aras de la justicia, de la equidad, que vamos a lograr precisamente ese estrechamiento entre el hombre y el Estado, porque precisamente hay una desconfianza y hay un descontento, hay un malestar en la cultura que ha hecho que no haya una creencia, no haya verdaderamente una relación correspondiente. Claro, estoy completamente de acuerdo. Ya hemos dejado claro que consideramos que la educación es un papel fundamental. También considero que esta educación nos permitirá sentirnos un poquito más representados, que considero que es otra solución, ya que voy a dormir mucho más tranquilo si sé que el presidente está velando por mis intenciones, por las cuales yo voté por él, caso hipotéticamente hablando, así sé que él está buscando meramente sus fines personales o los fines de su partido. Considero que la educación nos va a dar como las puertas a definir nuestras ideas, a entender las instituciones, y un cambio en los políticos hará que nos sintamos más representados y más seguros de nuestro gobierno. Bueno, quizás suene un poco raro porque el Estado como tal lo comprenden ya los seres humanos, ¿no? Obviamente, digamos que esa relación hombre-Estado, entre comillas, debería estar presente porque las instituciones pues se componen de personas, pero lo que debe existir también es esa cercanía entre esas mismas personas que ya el pueblo ha puesto en esos sitios de poder, esa cercanía entre ellos y la ley que deben cumplir, lo que deben hacer ellos allá. Que si una rama se va a sobreponer ante las otras, que las personas de las otras ramas puedan tomar las decisiones correctas para que todo maneje pues un control, que haya un verdadero control político. Y claramente esa relación y esa estrechez entre el hombre y el Estado, o entre el hombre y las leyes y lo que debe hacer, lo que es su responsabilidad, debe darse desde que la persona tenga una educación que le permita reconocer que eso es lo correcto y que eso es lo que debe hacer, más aún cuando un pueblo ha puesto como su voto de confianza o su fe en esas personas que van a estar ahí representándonos. Sí, pues como dije anteriormente, que la educación, que así como la igualdad, dejen de estar en un papel y que ya comiencen a hacerse cosas para que se vuelvan realidad y dejen de estar en la superficialidad. Bueno, le agradecemos mucho a todos los que nos escucharon en esta ocasión. Los esperamos para una próxima. Hasta una próxima.